Arte amazónico. ¿Qué es un artista? Ana Rocchietti, Laboratorio, Reserva de Arqueología, Departamento de Historia, Instituto de Sustentabilidad y Sistema Productivo, Universidad Nacional de Río Cuarto. Resumen. Este artículo ofrece una argumentación en torno al arte cerámico Cucama-Cucamiria y las condiciones de su apertura al universalismo estético, es decir, una inserción como tal en el arte continental. Introducción. Un debate entre el antropólogo René Girard y Gianni Battimo, ¿verdad o fe débil? Diálogo entre cristianismo y relativismo se internó en un laberinto inesperado. La confrontación entre el universalismo antropológico científico y el relativismo, al que otorgaron una adscripción moderna. Girard sostuvo que el relativismo era el resultado del fracaso de la antropología en explicar la diversidad de las culturas y que ellas, en realidad, en algún nivel de análisis ofrecían las mismas soluciones funcionales, por ejemplo, el matrimonio. Bátimo, a su vez, indicó que el relativismo era una doctrina liberal engendrada por la misma sociedad moderna, en la medida en que se acepta opiniones diferentes. Lo que discutían era la verdad de las proporciones antropológicas. Revisaré esta cuestión en relación con el arte amazónico Cucama-Cucamiria. El arte ofrece dimensiones heurísticas para este problema, porque finalmente, ¿qué es un artista? ¿Qué es un arte? El arte cerámico Cucama se ha desarrollado en una geografía de ríos y selva, de alta energía ambiental y modo de vida característico. Caza sobre pilotes, chacras, pesca, navegación. Gente de tronco lingüístico, tupi-guaraní, como muchas otras de las grandes cuencas sudamericanas, se encuentran actualmente concentrados en una localidad que tiene el nombre de Padre Cocha, o también Padre Cocha, si bien han estado viviendo a orillas del Amazonas y del Nanay, entre este punto y el Ucayali, por varias centurias. Los cambios ocurridos durante el siglo XX y especialmente en lo que va del siglo XXI han mestizado a la sociedad cucama, tanto en lo biológico como en lo cultural. Sus comunidades han ido transformándose en barriadas urbanas o periurbanas, y sus hábitos se han ido adaptando a un estilo de asentamiento rural urbano. Muy pocos hablan la lengua y ella puede considerarse en proceso de desaparición a pesar de los esfuerzos por revitalizarla. Los ceramistas hablan castellano peruano y participan de actividades cada vez más impregnadas por la ciudad metropolitana, Iquitos. En síntesis, viven una contemporaneidad cosmopolita, aunque con las restricciones de la clase social a la que pertenece, trabajadores pobres, asalariados de bajos ingresos. Voy a ensayar una presentación de su arte, suscitada por el hecho de que es considerada una artesanía, término que todavía tiene el sentido de una producción menor destinada al turismo. Arte y artista. Los cucama, hombres y mujeres, pero ancestralmente eran solamente las mujeres, acceden a los barros cerámicos en las riberas, a poca distancia de su vivienda o de su alfar. Son arcillas plásticas de color gris, blanco, amarillo y rojo. Las usan para el moldeado de sus piezas y para el pintado y o engobado de las mismas, sea para decorarlas cromáticamente como para darles un acabado propio. Si las formas ocupan gran parte de su habilidad ceramista, los dibujos de ornato son la verdadera sustancia de las obras. Más adelante discutiré la cuestión de su significado. Tanto los artistas como los compradores denominan a las obras con el término de artesanía, más determinado por el lugar, precio y calidad de lo que se produce y se vende, la calle o el mercado popular. Pocos soles, entre 6 y 25, y piezas de distinta calidad en el acabado, la temática seleccionada. Algunas claramente con pícaras y o groseras en sus alusiones al sexo y funcionalidad. La artesanía se define por algunas propiedades unificadoras. Se espera que sus piezas sean fabricadas con las manos y con herramientas sencillas, como por ejemplo el
piri piri o fina porción de una planta para decorar el molde o el torno. Debe de alguna manera demostrar habilidad en la fabricación, usar elementos naturales o casi próximos en el ambiente y antes que nada un proceso con técnicas y etapas transmitidos generacionalmente, de modo tal que pueda asignarse a una tradición, aun cuando en los hechos pueden surgir artesanos que innoven o que se aparten de su tradición. Los objetos se aplican a usos domésticos, ceremoniales o de ornato. Puede afirmarse que existe una estética general en la artesanía que permite su reconocimiento como tal y una estética específica dependiente de la identidad étnica. Mientras los artesanos o artesanas del primer caso suelen llegar a esta producción desde los conocimientos que provee la formación artística académica o la práctica creativa independiente. En el segundo, el artesano o artesana se reconoce y es reconocido como integrante de una modalidad cultural autónoma o semiautónoma en la sociedad nacional. Este es el caso de Cucama. Las tareas del artesano como las del artista son sistemáticas, siguen una secuencia, necesaria o seleccionada, organizadas en etapas que conducen a la obtención de los objetos artesanales o artísticos. Los ceramistas Cucama, en particular, efectúan las siguientes. 1. Búsqueda y recolección de los barros. 2. Mezcla con antiplástico. 3. Amasado de rollos, preparación de un bulto de barro, su licuación para derramar dentro de un molde o consolidación de una masa para hacer girar en el torno. 3. Alisado, pulido. 4. Secado a la sombra hasta lograr una consistencia coriácea. 5. Quemado. 6. Eventualmente ahumado. 7. Pintado y dibujo post-cocción. Las piezas tienen singularidad, son únicas en diseño en distintos niveles. En algunos casos, la forma funcional se repite, pero la decoración es siempre única. No tanto en el tema como en su realización. Los moldes repiten las formas, de animales por ejemplo, pero la pintura y los dibujos son casi únicos. El modelado de los bultos o de pequeñas esculturas es siempre irrepetido. Las funciones están dirigidas a un comprador que habrá de usar los objetos, contenedores globulares, cuencos y alcancías. Esta es una característica doméstica propia del arte cerámico Cucama. Figura 1 en el video. ¿Cómo llevar una artesanía humilde a la escala del arte y producir su valoración? ¿Qué consecuencias se pueden avisorar? Ese es el tema de este artículo. Arte. La pregunta: ¿cuándo hay arte? Phillips 2011. Ayuda a organizar la argumentación en torno a la cerámica Cucama, porque evita responder a la previa ¿qué es arte? Pero no admite omitir la cuestión de si la estética procede a las obras, sea en gusto o en intencionalidad, o se funda en cada obra, cada vez, o existe una estética identitaria Cucama, tal que no podría ser imitada con autenticidad. Este problema emerge cuando se advierte que en el mercado popular aparecen piezas que las imita, pero que no logran el efecto final. El riesgo es, siguiendo a Phillips, intentar buscar o encontrar una ontología, algo que sea arte, una cualidad que le pueda ser predicada. También es cierto que podría declararse arte tomando una decisión que puede compartirse o no. ¿Qué podría exigirse para tomarla? Algunos atributos pueden ser los siguientes: originalidad, creatividad, imaginación, composición, característica, expresividad, fórmulas o reglas de ejecución, capacidad implícita, simbolización. Asimismo, podría indicarse que una estética requiere un crítica que desnude su significación, su pensamiento y tal vez su poética específica. Si el arte en general provoca discusiones sobre su naturaleza, se verifica que algunas manifestaciones son esquivas al incluirlas en alguna clase de arte y, de ese modo, surgen denominaciones que indican compromisos explícitos en relación con su carácter peculiar o idiosincrático. Arte prehistórico, arte primitivo, arte etnográfico. Phillips hace una afirmación interesante para tomar la decisión para que la cerámica Cucama sea declarada arte. Ya sea una u otra la historia, muchas veces sucede que la crítica o cualquier otra institucionalidad relacionada emite un juicio performativo.
Un juicio performativo consiste en decir un comentario que no puede ser constatado como falso o verdadero, sino que al decirse inmediatamente se realiza la acción a la que se refiere. Phillips, 2011, página 77. La crítica, por lo tanto, actúa performativamente sobre una estética obligando o sugiriendo al artista a desarrollar fórmulas que consagren a sus obras como arte. En el caso Kukama, que no tiene expertos que cumplan ese rol, este rol lo asume el mercado popular. Las tradiciones de cualquier tipo y origen se adhieren al tiempo histórico aunque den la impresión de estar inmóviles. Al examinar la historia del arte y su vínculo con la reflexión y la creación artística, Magalón Gutiérrez, 2015, página 193, sostiene que desde fines del siglo XIX en Occidente, con el impresionismo y el cubismo, se reacciona contra las tradiciones, entendidas como obstáculo en el arte. La experimentación mencionada cambia estructuralmente la concepción tanto de la realidad como de la propia creatividad artística, pues al artista no se le determina a priori una interpretación de la naturaleza, dado que no se asume la realidad como algo previamente acabado y con un sentido comprensible. La realidad se concibe una multiplicidad infinita y contingente de fenómenos cuyo conjunto, siempre cambiante, conforma el mundo. Este último ya no resulta, por principio del todo, ni inteligible ni explicable. La realidad es entonces el conjunto de las experiencias que constituyen el mundo fenoménico. El artista no intenta dar una explicación de la realidad, sino crear una visión subjetiva de la misma mediante los mismos propios del arte. Esta caracterización es útil para fundamentar el arte cerámico Kukama como una configuración entre experiencia, problemas y soluciones que implican aspectos formales y conceptuales en términos exclusivamente de arte. Secar la pieza antes de la cocción, ubicarla en el horno para que queme en forma pareja, quitarla de ahí en tiempo, requieren saber hacerlo para que las piezas no se rompan, queden simétricas y bien acabadas. Pero estas acciones y sus efectos crean el espacio de dibujo y color que es la pieza misma. Si bien requieren habilidad y reglas de trabajo, finalmente solamente construyen el verdadero espacio de arte. Boca, cuello, cuerpo y base orientados por presuntos puntos de inflexión de la forma, figura 2. Es decir, el artista Kukama fabrica un cántaro, un cuenco o una placa para tener un espacio pictórico. Eso explica que la mayor variación se encuentre en los dibujos y no en la forma. Cada pieza es un proyecto creativo y conceptual que debe necesaria y obligadamente inscribirse en los principios de la experiencia creativa acumulada en la tradición Kukama. Fuera de ella, los proyectos no existirían. La tradición de arte contiene praxis creativa y marca sus límites, una línea de pensamiento y de acción más allá de la cual el alfarero o alfarera no debería avanzar sin dejar de ser lo que es, que se autoconstituye como obstáculo a abandonar la fidelidad a su discurso étnico de arte, en este caso tupí-guaraní. Este proceso se contradice con la afirmación de los alfareros Kukama, activos en la actualidad en Padre Cocha, de que producen a pedido. Sospecho que se refieren a la forma de los contenedores, especialmente los cántaros grandes, y no a su decoración a la que imprimen dibujos pintados que respetan los cánones tradicionales, aun cuando no recuerden o no quieran indicar sus significados. Es difícil prever el destino del vínculo entre tradición y arte Kukama. Sí, la revitalización de su lengua ayudaría a consolidarlo y sobre todo si esto es deseable. En todo caso, tradición y arte Kukama se constituyen mutuamente aun cuando los tornos los acerquen a obtener una producción sistemáticamente uniforme y con lotes que alcanzan el centenar de piezas y en las cuales ya se advierte la estandarización de la decoración. Otra dimensión de una posible fundamentación teórica del arte Kukama corresponde a la identidad del alfarero como autor-autora. Para los compradores, las obras son anónimas, pero al productor se lo puede ubicar con facilidad en su pueblo, Padre Cocha, Santo Tomás, Nauta. Para quien suele estar atento a este arte, la procedencia autoral de las obras es reconocible. Se debe a que cada uno plasma una singularidad técnica, narrativa o simbólica aún de manera inconsciente que deriva de la ideología amazónica general, el asimismo de las madres, de las plantas, del agua, de las cosas.
Realismo y surrealismo, arte sin historia. La praxis artística cucama, por más abstracta que sea, no deja de involucrarse con la dinámica real-subreal, la que puede definirse como el vaivén entre el mundo sensible, figurativo y sus espectros, entre los seres y los entes y sus animaciones fantásticas y alucinadas. No en vano, una de las representaciones más frecuentes es la de la toé, una planta de hojas ovaladas y flores acampanadas blancas o rosadas, que es tanto medicinal como alucinatoria. Además, en las conversaciones con los alfareros, Cucama no surge la mención de la belleza, no califican a sus piezas de hermosas, sino de bien hechas. Los compradores tampoco, para ellos lo fundamental es el uso que le darán, contenedor o alcancía. La estética cerámica Cucama, como otras artes de pueblo originario, no tiene historia. No quiere decir que no se haya desenvuelto históricamente, sino que nunca repararon una narrativa de acontecimientos secuenciales que hayan llevado a la producción actual. Al respecto, no existe ningún discurso histórico de su arte, cómo se comenzó a fabricar las tinajas o los modelados, quién y cómo inventaron los dibujos, qué cambios introdujeron. Incluso la introducción de los moldes y de los tornos es nebulosa. Pudo ser una introducción reciente y formalizada en curso de capacitación. No obstante, no parece verificarse espontaneidad, sino aplicación no mecánica a una fidelidad de forma y decoración. En síntesis, el flujo histórico existe como tradición y está ausente como rememoración. Esta cuestión posee implicaciones trascendentes y la principal es la que tiene que ver cómo insertar este arte en la historia del arte latinoamericano. No solamente como arte etnográfico, sino como estética engendrada en la selva amazónica peruana y significativa como corriente estética continental. Su contemporaneidad en este sentido está asegurada. Si se acepta que se trata de un arte sin historia por ausencia de narrativa acontecimental, aun cuando esté sustituida por narrativa mítica, su contemporaneidad se hace más nítida, especialmente si se considera el siguiente problema: ¿qué hay de arte popular en la cerámica cucama y qué hay de popular en su arte? Uno y otro no son equivalentes, pero forman parte del mismo proceso de origen. Las coincidencias con lo imaginante de otras artes cerámicas amazónicas se encuentran en el uso de motivos y forma shipibo que gozan de gran prestigio pero que no son loretanos. A la inversa, lo popular cucama aparece en el hecho de que las únicas cerámicas que se venden en Belén, en el mercado central y en la calle son estas. Las shipibo están dispersas como decoración en hoteles y bancos. Colombres 2005 dice que el arte popular abarca tres tipos de objetos producidos: los objetos devocionales, los objetos puramente estéticos, suntuarios, ornamentales o decorativos, pero que son portadores de los elementos simbólicos de la cultura a la que pertenecen. Y los objetos utilitarios que pudieran dejar de cumplir una función específica por lo obsoleto de las prácticas que acompañaban. Colombres no considera la situación en la que se producen objetos utilitarios, no obsoletos, pero que afirman una estética. Caso Cucama. La cerámica Cucama y obras no cerámicas no incluyen elementos devocionales, a menos que se considere como tal a Toé. Nada del culto católico se observa en sus cerámicas, porque es probable que algunos dibujos estén inspirados en el chamamismo. Lee Brandi, de 2022, página 21, afirma: revisitar nociones tales como artesanía, arte popular, arte indígena o lo autóctono pone en jaque también aquello que consideramos como contemporáneo, así como la occidentalidad y epicentrismo de la enunciación del concepto de arte. Esto es cierto en la medida en que tenga lugar un proceso de valorización, sea por los artistas, sea por la sociedad nacional en que están insertos, sea por la historia del continente del arte. También es posible que la valoración tenga carácter de creencia, un valor que se asume como verdadero desligado de cualquier tipo de evidencia y toma su entidad tanto en las condiciones de existencia como en las condiciones de posibilidad. En el caso de las primeras podría afirmarse que el arte de lo originario se ha postergado en América Latina, ya que no ingresa al espacio cultural de élite en el continente. En el de las segundas está subordinado a la perduración de su práctica. Si las lenguas casi se han perdido o aparecen perdidas, es posible que su arte muera pronto al volverse un sinsentido comercial. Texto cerámico. Toda cultura particular posee claves.
una de larga duración, otras repentinas. Me parece encontrar algunas en la decoración de los contenedores cerámicos Cucama. Estos son de dos tipos, cántaros globulares y cuencos. En unos y en otros se advierte la larga duración, porque si bien hay diferencia entre los diseños que los alfareros hacen en la actualidad con los que aplicaban hace 40 o 50 años, se advierte la continuidad que puede atribuirse a la tradición. Me pregunto, ¿cómo se constituye un diseño de decoración y por qué se repite? Sin una historia, sin una historia narrativa al respecto es difícil responder, pero no deja de ser oportuno interrogarse. Quizás se podría considerar a las obras, los contenedores, como un texto cerámico, a la manera de lo que parecen ser las cerámicas arqueológicas de los Moche. Es decir, ellos existen como fondo de decoración, como un soporte de arte con su forma y su acabado, pero solo con esta determinación de finalidad implícita. No es lo mismo considerar la decoración como un adorno que implicarla como texto. Esto supone enunciación, una secuencia con valor comunicativo, RAE, cuya aplicación concurrente gira en torno a la misma propuesta de sentido. A continuación describo generalidades sobre forma, aplicación, secuencia y sentido de las piezas Cucama. Colecciones Iglesia Matriz de Iquitos, Sutunap y personal. Forma. La forma se denomina cántaro o tinaja. Tiene bien diferenciada 4 partes de inflexión: boca, cuello, cuerpo y base. Figura 4. En las partes En esas partes configuran campos de decoración en los que juegan los colores blanco, negro y rojo. Los cántaros antiguos ofrecían una superficie alisada o, pocas veces, con efecto de pulido por intensificación del frotado. Esto se repite hoy, pero luego recibe un baño de resina para darle brillo. La boca suele estar señalada por una franja de pintura roja aplicada al labio y a una parte de la superficie interna formando una faja de color. Suelen ser bocas vertidas. El cuello puede estar apenas marcado o desarrollarse hasta formar una sección independiente. El cuerpo es la sección más prominente, bien armada, semiesférica o ovoide. Ofrece una mayor posibilidad de espacio decorativo. Figura 5. La base es un campo no decorativo. Rara vez está pintado. Es evidente que ella es el punto de apoyo de la construcción cerámica, pero no un lugar de enunciación. Figura 6. Los cuencos tienen una forma que puede asimilarse a un cilindro recto, ligeramente vertido, o una semiesfera. La superficie exterior es la que se encuentra decorada, figura 7. Casi siempre de manera barroca, es decir, ocupando todo el plano gráfico con abigarramiento. Este contenedor ya no se encuentra en los alfares. Ha sido sustituido por platos trabajados a mano y ennegrecidos por ahumado, figura 8 y 9. Aplicación. Los dibujos son realizados con una varilla de piripi. Se aplican de 3 maneras en los cántaros. 1. En el cuello. 2. En el cuerpo, siempre en 2 campos, superior e inferior. 3. Líneas, una sola o 2 paralelas, que separan el cuello de boca, cuello de cuerpo y menos frecuentemente cuerpo de base. Se trata de composiciones lineales completadas con dibujo de hojas o símil. Este criterio se repite en los cuencos. Secuencia. La secuencia o ritmo de la línea sigue un anillo alrededor de la sección decorada, pero la variación es alta. Esto puede verificarse en la colección matriz, en la cual no hay piezas fabricadas ni con torno ni con molde, y en el cual los ejemplares son más ajustados a la tradición. Las figuras ilustran este punto. Figura 10. Figura 11. En la figura 12 se observa una composición. Boca ondulada, de labio convexo, pintados en rojo. 2 paralelas rojas marcando la boca y base del cuello. 2 líneas cruzadas de las que penden algunos motivos que sugieren hojas. Líneas quebradas paralelas, también en rojo, y campo inferior del cuerpo pintado en rojo. Base sin pintar. En la pieza de la figura 12 se observa con más detalle la lógica del diseño. Cuello diferenciado de cuerpo con un motivo de líneas cruzadas que delinean 4 espacios estrechados en los que se pintaron las que pueden interpretarse como hojas o pétalos y que se repite en el giro de la pieza.
cuerpo globular con motivo de la pieza y línea paralelas y cruzadas en forma alterna que también fue dispuesto como entramado alrededor del cuerpo. En los valles del zigzag pueden verse motivo de hojas, pero en este caso solo su contorno y no la pintura plena de la dibujada en el cuello. Con la finalidad de reforzar el argumento, presento otra pieza, pero en este caso de las que se fabrican en la actualidad. En este ejemplar la boca está ligeramente divertida, el cuello apenas esbozado y el cuerpo dividido en dos campos de decoración, de aproximadamente la misma proporción. El inferior rojo y el superior con motivo negro sobre el blanco, romboides y romboidales. El espacio entre ellos está ocupado por dos poligonales irregulares con algunos dibujos con pintura plena. Este recurso se repite en pequeños rombos que ligan a los de mayor tamaño, permitiendo formar una guarda continua alrededor de todo el cuerpo. La pieza fue construida con torno. Figura 14. Este esquema de diseño muestra mejor la lógica de encaje o encastramiento de las líneas y su enlace para hacerle una faja alrededor del cuerpo. Sentido. No tengo información sobre el sentido o significado de los motivos, pero recientemente dos autores han recogido en trabajo de campo algunos datos sobre este tema con testimonio de alfarero. Palma 2019. A Palma, sus informantes le dijeron que los dibujos que representan plantas medicinales son los de la sacha jergón, una corteza que imita la piel de la víbora jergón y que tendría propiedades afrodisíacas. Las personas entrevistadas en esta investigación dijeron que ya no sabían o que eran toé, la gran boa o peces. Estimo que el diseño tiene una gramática, esto es, una estructura y elementos accidentales o variantes que enfatizan la morfología fundamental del texto Cucama sobre barro. Este texto, más allá de lo que figurativa o narrativamente sugiere a cada signo, exhibe una obsesión única pero polivalente. Dibujar líneas paralelas intersecadas en zigzag y aplicar en los espacios que ellas establecen otras líneas o signos probablemente vegetales. Trazar polígonos romboidales con un contorno grueso y rellenados con líneas repetitivas del mismo y finalmente líneas que se cruzan ortogonalmente en cruz, con rellenado de los espacios que delimitan con líneas angulares u hojas. Mi hipótesis es que esta gramática de concentralidad y quiebre de líneas contiene un único sema fundamental, el toé. Que los actores digan que son plantas medicinales no indica que ocupan o mienten. Simplemente ejercen su gramática. La planta es poderosa, permite alucinar y adivinar los daños y los sucesos que habrían de advenir. La planta es una suerte de premonición del ananque. Esta gramática se ha transmitido en la larga duración histórica de mujer a mujer y contemporáneamente de mujer a varón, madre e hijo, de varón a varón, padre a hijo, de varón a mujer, padre a hija, o mixto, mujer y varón a mujer y varón, adquiriendo el carácter de un oficio y de una producción para el mercado. Muy antes los grandes tinajones eran para los muertos. ¿Qué es un artista? Esta pregunta enuncia tanto una posibilidad como un atributo indefinible. Los artistas cucamas son artistas gramaticales, de la gramática enunciada en la toé real y en el chamamismo surreal. La toé es real, o del mundo que se toma por objetivo, y la fuerza chamánica, sea buena o malera, es surreal porque se funda en lo que sería imposible en lo real. Ese juego íntimo de la pieza cerámica es el núcleo de la conciencia y de la habilidad de estos artistas que eligen qué representar del mundo. Rocchietti 2021. Los dibujos que he tomado como una gramática adquieren el valor de imágenes léxicas, es decir, un conjunto de instancias por las cuales los significantes se actualizan o se evocan cada vez que se ejecutan. Rocchietti y Cárdenas Grefa 2022. Si el arte es la liberación de la individualidad y de la singularidad, esta es la de la obra y la del artista. En el caso de los Cucama, impone su singularidad por sobre una crisis de identidad. ¿Qué artistas son estos artistas? Cucamas, guaraníes, mestizos acriollados, peruanos, latinoamericanos.
O, quizá más ajustada a la realidad social, migrantes en los ríos, traumatizados por los caucheros, campesinos de yuca, artesanos de ciudad. Por otra parte, ¿qué es ser contemporáneo? ¿Ser parte de una contemporaneidad globalizada o anclada en lo local? ¿Tiene que ver con el tiempo, con la acción, con la coexistencia? ¿Dónde ubicar un arte etnográfico cuyo valor tiene que ser construido y adjudicado? Quizá tiene que ver con la fuerza de los conceptos. No se puede saber si la verdad de un arte tiene que ver con su origen, con la intención, con la habilidad, con la expresión, o si lo que hay que hacer es descubrir su estructura, su realidad, su estética, sabiendo que existe una elaboración estilística de la realidad, pero con la convicción de que su significado es incomunicable y que solo existe ante el analista ante el analista es lo significante, es lo que hay, y que hacer algo con lo que hay. Pero hay, más allá de eso, dibujos de la planta que despliegan un pensar sobre el toe y sobre otros vegetales, si cabe. La planta tiene su lugar en el mundo de lo viviente, junto a los peces, las aves, las boas, y otro en el mundo del encanto, de la fuerza del encantamiento que cura, que daña, que crea los seres. La sede de la metafísica Kukama gira sobre la atracción y la alucinación del mundo. Subyace a la manera de vivir y también en el texto cerámico y consciente en dar fundamento a los artistas como personas puesto que les da coherencia y autenticidad. Echeverría 2019. Berjón y Cadenas 2014 sin página, aluden a una ontología inestable. Los cucamas viven en mundos inestables, como el del agua, y aprenden a hacer equilibrio en él. La inestabilidad que pretendemos abordar es más un movimiento positivo de aprender a vivir y a trabajar en posiciones no estables, móviles, cambiantes, versátiles. El equilibrio nos acerca al control en todo tipo de aspectos, de movimiento, de sentimiento, de pensamiento, de contacto, de relaciones y de pertenencias. En este trabajo abordamos la inestabilidad como el arte necesario para mantener el equilibrio en un mundo mudable, que no es caprichoso, donde no todo lo que existe aparece y hay quien puede ver más allá de las simples apariencias. Habitar una época es contingente, Ferrario 2012, pero el derrumbe de una cultura o de una lengua configura el riesgo de que arrastre consigo no solamente una modalidad de vida, sino también su arte. En otro artículo me referí al arte de la cerámica Cocama como una ilusión, tomando para ello uno de sus significados posibles, uno entre cuatro. Viva complacencia en una persona, una cosa, una tarea, etcétera. Es decir, no se trata de una ficción o un engaño, sino de un deseo y de la satisfacción de ese deseo. Rocchetti 2023. Lo cual puede interpretarse en la dimensión del deseo de no rendirse a la tanática pulsión de la muerte cultural. El artista es aquel que disfruta produciendo obras, es su disposición personal y colectiva. El animismo ha sido un objeto de la etnografía prácticamente desde su origen. Welter, 1960, hizo una diferenciación perspicaz entre rito mágico y rito religioso. El primero fuerza la naturaleza, el segundo la implora. El primero es eficaz y operativo, si no la fórmula falla. Y el segundo solo es propiciatorio. Además señaló que el animismo es fundamental y universal en las creencias, porque es la idea de que los cuerpos vivientes y los inertes poseen un espíritu, de que son a la vez materia y espíritu. Obviamente se trata de una propiedad invisible, podría decirse, una realidad inmersiva y por lo tanto inspiradora. Ubica esta problemática en el ámbito de las conceptualizaciones de un arte no reconocido como tal, de una cultura popular que puede desaparecer, ya sea absorbiendo a las personas, Kukama, en el universo del mercado global, ya sea asumiéndola en la anomia de una forma de vivir y de ser ideológico que pierde sentido. Implica tomar en cuenta el relativismo. Al considerar el arte etnográfico en sus propios términos, o se fracasa al intentar adherirle valor en el universalismo de la globalidad económico-cultural y explicarlo como arte, o se pretende insertarlo en la modernidad del formalismo y el academicismo, desnaturalizándolo
de su espontaneidad. Constituye un dilema y su implicación es que ambas posibilidades fragilizan su existencia. Pau 2021 señala un cambio en la autorrepresentación cucama a partir de los años 80 del siglo XX. Dejar de ser mestizo y recuperar la identidad nativa. Conclusiones. En una época en la que el arte académico redescubre las cerámicas como arte, se vuelve a presentar el problema del arte etnográfico, antes primitivo, que ya inspiró obras de artistas occidentales. El arte cucama se posiciona en el centro de este problema, estética subordinada esférica autónoma, estética como objeto científico de la antropología, con pretensión de universalidad de reconocimiento, estética como un obstáculo para explicar también antropológicamente la diversidad del arte humano. Encuentro la autonomía estética de la cerámica cucama en su sutil gramática de la Toé.